Perfecto, muy buenas tardes, un cordial saludo para todos. En el día de hoy, 22 de agosto, 4 de la tarde, hora de Colombia, tenemos el gusto de presentar el webinar Equipos New Lead para los sectores plástico y cablero. Entonces, dicho esto, a través de New Lead vamos a mostrar los equipos que tiene disponibles para los sectores plástico y cablero, equipos para planta y equipos para laboratorio. Entonces, primero que todo, vamos a ver a qué corresponde este tipo de fabricante. Es un fabricante internacional de maquinaria que, tal como les comentaba, tiene equipos de planta para el sector de cables y equipos de laboratorio para todo el sector plástico. Entonces, ¿por qué específicamente New Lead? En el caso de New Lead, es una empresa que tiene alrededor de 25 años con más de 20 años de experiencia en experiencia profesional. También tiene mucha experiencia en servicio al exterior, con más de 20 países a los cuales ha enviado maquinaria y adicionalmente, como dato relevante, tiene la aprobación o un premio de Alibaba por excelencia en servicio a cliente. Entonces, esto es muy importante viniendo desde China porque permite saber el tipo o la categoría de proveedor de maquinaria y su confiabilidad. Vemos diferentes tipos de equipos y vamos a detallarlos de una manera muy rápida. Primero que todo, pues hay mucha gente que es experta en el sector, que tiene muchísimos años de experiencia, que pueden entender muy rápidamente a qué corresponde esta maquinaria y compararla con la maquinaria que normalmente utiliza, para que puedan ver las características y las ventajas que se tienen al utilizar la maquinaria de Newly. Primero que todo, pues tenemos que iniciar por el principio, por el inicio donde vamos a hablar de trefilado. La definición de trefilado, entonces hablamos de una reducción de la sección de un alambre o varilla, haciéndolo pasar a través de un orificio cónico mediante una herramienta llamada hilera. Entonces, reducimos la sección. Si el material es redondo, pues estamos reduciendo el diámetro, pero en general estamos hablando de la sección transversal y nos referimos no solo a cobre, sino también a acero, cobre, aluminio, latón y a las acciones que permitan procesarse de esta manera. Normalmente cuando hablamos de trefilado, estamos hablando de una reducción de la sección transversal a través de un proceso en frío y utilizando unos lubricantes para tal fin. Entonces, se realiza en pasos sucesivos para lograr una menor sección. Entonces, esta sección, esta reducción, tiene un porcentaje especificado en la máquina. O sea, no podemos hablar del 90 ni el 80%. Normalmente hablamos un 15 hasta un 23%, un 26%, pero dependiendo de la configuración del tipo de máquina, del material utilizado y de las hileras. O sea, no es una selección aleatoria, sino que corresponde a un cálculo y a un análisis para poder llegar a la sección o al diámetro final que se requiere. Inicialmente debemos hablar obviamente de una trefiladora gruesa en la cual tenemos los elementos como son el payoff o el desembobinador, la trefiladora gruesa como tal, un controlador de tensión y un embobinador. Aquí en este caso, las imágenes nos muestran para el caso del cobre de una manera gráfica y en el caso del cobre específicamente estamos hablando de un diámetro de entrada de 8 milímetros, unos diámetros de salida que van a variar, pero dependen del número de pasos que tenga la máquina. Hablamos de 9, de 11 o de 13. En este caso tenemos de 2 a 4, de 1,6 a 4 y de 1,2 a 4. Mientras más número de pasos, podemos llegar a obtener un diámetro de salida más pequeño.
Adicionalmente hay que ver los metros por minuto. Estas velocidades es bueno que las tengan presentes y las puedan comparar con la maquinaria que utilizan actualmente y, como les mencionaba, el número de pasos que corresponde a la descripción de la máquina. Aquí es conveniente tener en cuenta, si se utiliza, por ejemplo, aluminio, hablamos de un diámetro de entrada de 9,5. Para algunos casos de algunos alambres o incluso pletinas, se busca tener un diámetro de entrada mucho mayor, o sea, 12 milímetros, 13 milímetros, de tal manera que al final las características del producto terminado se cumplan cabalmente. Obviamente, el más usado es 8 milímetros en alambrón para cobre y 9,5 milímetros para aluminio, y teniendo en cuenta cuál es el tipo de aleación: 1350, 6201, serie 8000 u otra aleación que sea correspondiente para el uso recomendado. Luego de la trefiladora gruesa tenemos una trefiladora mediana. En el caso de trefiladora mediana, lo más usual para New Lead es utilizar 17 pasos. Y en este caso podemos tener esta trefiladora mediana con un solo hilo o también como multihilos. Obviamente, a la medida que tengamos multihilos, se favorece la producción. Hay que tener en cuenta también alta velocidad y adicionalmente que se va a poder trabajar y obtener una mayor productividad. Eso también es bueno compararlo cuando se tiene la maquinaria de un solo hilo frente a la maquinaria multihilo, que es la recomendada para poder tener, por un lado, mayor productividad, por otro, obtener un volumen de producción más grande y adicionalmente ser más eficiente en el uso de la energía y de las características y la potencia de la máquina. Entonces tenemos la trefiladora mediana, aquí a la izquierda tenemos la, el recocedor continuo, la consola de control y un controlador de tensión. Y aquí está un ejemplo de cuando es multihilo. Entonces, normalmente hablamos de diámetros de entrada entre 2,5 y 3,5 milímetros, diámetros de salida variables entre 0,4 y 1,6. Lo normal no es llegar al valor mínimo directamente, sino al rango con velocidades de 1200, 1500 de trefilación y el diámetro de la bobina normalmente 630 es lo más usado. Para este proceso, entonces se utiliza también un freno neumático. Aquí también hay que ver la diferencia cuando utilizamos un freno manual a cuando utilizamos un freno neumático. Entonces, en la medida que podemos aumentar la velocidad, trabajar de una manera más eficiente, también debemos utilizar un freno neumático en cambio de manual. Todo esto hace que, aunque los principios sean los mismos, el tipo de maquinaria puede obtener, por un lado, mayor producción, por otro lado, menor gasto de energía o una relación más eficiente y una mejor relación costo-beneficio. Para la trefiladora fina tenemos de 22 pasos, de 24 y de 14. Si miramos los diámetros de salida, normalmente para un valor de 0,32, por ejemplo, está bien, o 0,25, lo más usado, de acuerdo a la construcción del número de hilos y a las secciones obtenidas o a la configuración del cable, que tiene varios hilos, según la construcción que se defina. Entonces, un 0,25, un 0,32 es muy utilizado. En otros casos muy especiales ya hay que llegar a otros diámetros inferiores, pero pues va a necesitar muchísimos más hilos para la construcción del cable o del torón o lo que se vaya a fabricar. Las velocidades normalmente, estamos hablando de 2000 metros por minuto o de 1200 para este caso. Eh, la potencia, es bueno que vean la potencia también en kilovoltamperios. Y la bobina de salida, normalmente estamos hablando de 300 milímetros.
Y esta máquina es de proceso continuo. Entonces, la idea es aprovechar el espacio, tener la mayor productividad, obtener la menor cantidad de pérdidas y dar el aprovechamiento para poder trabajar, de ser el caso, 7/24. Posterior a la obtención de los hilos, que ya hablamos a través de la trefiladora gruesa, mediana y fina, entonces hay que obtener un cable. Este cable se obtiene de múltiples hilos y normalmente estamos hablando de aluminio, de cobre o incluso del núcleo de acero, que son trenzados en forma de alambre y en general se utilizan estas cableadoras rígidas, como vemos acá, eh, de 1,2 a 5 milímetros de cobre, o unos 5 a 5 milímetros de aluminio, con una velocidad aquí en 218 RPM, no es muy alta, y una velocidad lineal de 55 metros por minuto. Pues esto es lo que se tiene normalmente con una cableadora rígida para cables obtenidos con aluminio, cobre o con núcleo de acero. Por otra parte, tenemos una cableadora tubular. Esta cableadora tubular permite obtener una mayor velocidad. Pues se puede enhebrar alambre de cobre, alambre de aluminio, de acero, ACCR y cable de acero. Entonces, también tiene un cabezal encintado y en definitiva se puede obtener núcleos de aislamiento y algunos procesos para trenzado de cables de control. En este caso, las cableadoras tubulares, es bueno ver, por ejemplo, la velocidad. Mientras hablamos de 218, que estamos hablando de 600 o 700, o mínimo 400 revoluciones por minuto. Esto nos permite hablar de velocidades lineales entre 22 y 200 o mínimo 100 metros por minuto, lo cual es bueno también comparar con las máquinas que normalmente se han venido utilizando de diferentes fabricantes europeos o asiáticos principalmente, o incluso de Estados Unidos. ¿Qué recomienda New Lead? New Lead recomienda el uso de buncher, estamos hablando de una cableadora doble. Por ejemplo, en el caso de una cableadora tubular 200, se puede aumentar la velocidad prácticamente 4.5 veces y permite obtener cables 1 más 6 más 12, daría 19 hilos, que es bastante, una construcción bastante usada en cables que son de uso doméstico o industrial, y allí se tiene entonces el diámetro del hilo 0,16 a 0,64 con 19 hilos, una sección transversal desde 0,38 hasta 6 milímetros cuadrados. La dirección de cableado es conveniente evaluarla si es izquierda o es derecha, de todas maneras para tener el requerimiento adecuado de si se requiere a la izquierda o a la derecha, y se utiliza tanto bobina de alimentación 630 como descarga. Y miren la velocidad, 2000 revoluciones por minuto. En este caso hablamos de 100, perdón, de 400 a 600. Anteriormente hablamos alrededor de 200 RPM y en este caso estamos hablando de 2000 revoluciones por minuto. Eso quiere decir que se puede obtener el mismo cable o la misma construcción de cable 1 más 6 más 12, pero con una velocidad mucho mayor, una reducción de tiempo, una eficiencia en la fabricación, y adicionalmente en este caso se utiliza un freno electromagnético. Entonces, aunque hemos utilizado una maquinaria que ha sido de mucha utilidad durante mucho tiempo, en general, pues debemos ver que con los avances de la tecnología podemos trabajar de una manera más rápida, podemos obtener una mayor productividad, aprovechar el uso de energía para obtener una mejor relación costo-beneficio, y que este tipo de máquinas que normalmente tenemos en muchas industrias, pues hay que actualizarlas, por lo menos automatizarlas, buscar la manera de lograr mejorar la productividad o revisar la alternativa después de 15, 20, 25 años de realizar el cambio de maquinaria para poder competir en un mercado como el sector de cables, que es bastante exigente
en los requisitos de los materiales y en el proceso de fabricación. Ahora podemos ver el caso del trenzado de alambres y cables. Entonces tenemos una máquina como esta que estamos hablando a las 6:30, que permite hacer trenzado de núcleos que tienen polietileno PVC y adicionalmente hacer un encintado. Este encintado permite obtener cables de control de comunicación, cables de alimentación, de tal manera que es una máquina eficiente con bobinas de entrada 400, 500, 630, bobinas de salida normalmente 630, 800, 1000 o 1250, con un diámetro de alambre de 0,6 a 5 milímetros normalmente y una velocidad entre 500 y 1000 metros por minuto. Entonces también es bueno que vean las trenzadoras, lo que normalmente hemos tenido, que hay variaciones en la velocidad y al utilizar bobinas también más grandes o podemos obtener mayor producción en la unidad de tiempo. Para el caso de alambres esmaltados, no es muy utilizado, pero este tipo de alambres esmaltados, en lo que conocíamos antes, hace 20, 30 años, había muchas fábricas de fabricación de producción de alambres esmaltados y estas fábricas tenían, digamos, una línea, dos líneas, normalmente hasta cuatro líneas, pero esto ha resultado ineficiente porque se necesita una mayor velocidad de procesamiento. ¿Qué propone Newlit? Entonces Newlit, que ha vendido más de 200 líneas de máquinas a productores de alambre en China y que está exportando al sector internacional, propone entonces el uso de 10 líneas en cambio de dos o cuatro o una línea, entonces con 13 pasos. Corresponde a 10 líneas, posteriormente también a dos esmaltadoras y un horno que trabajan de forma continua, de tal manera que se tenga el mejor aprovechamiento. Recuerden que en el caso de esmaltadora se coloca una capa de esmalte para 105 o 200 grados en la capa que permite al conductor trabajar a esa temperatura y un horno que permite hacer el curado del esmalte para poder hacer este tipo de producto. Este producto es muy utilizado en las reparaciones o en los rebobinados de motores. Si bien específicamente en Colombia no hay una gran fabricación de alambres esmaltados y hay mucha importación, lo normal es que se hagan reparaciones de motores y esa reparación de motores incluye el cambio del conductor de tal manera que se pueda reponer, cambiar y colocar en las mismas condiciones el motor para repotenciarlo, para repararlo por algún corto o daño que haya tenido. Entonces, esta es una línea, como pueden ver, bastante innovadora versus lo que conocemos normalmente en el mercado. También tenemos la línea de extrusión. Aquí está una imagen completa de la línea de extrusión y las ventajas es una línea modular, flexible, o sea, modular en que puede cambiar cada una de las partes o la puede acoplar de tal manera que tenga una línea completa bastante productiva, bastante eficiente, flexible. Entonces me refiero a que, por ejemplo, puede utilizar una extrusora, puede utilizar una coextrusora en la cual el espesor de cada capa va a contribuir al espesor final, pero se reduce, por ejemplo, el consumo de colorantes, se pueden utilizar otros aditivos, se puede utilizar un espumante, se puede utilizar eh, una gama de materiales con diferentes espesores para dar un producto final con el espesor que se requiere de acuerdo al tipo de cable. Y adicionalmente, por ejemplo, si se requiere incluso, se puede colocar una tercera extrusora que podría ser la de nylon para hacer los cables THHN, THWN, raya 1, raya 2 o sus variaciones. Este tipo de cosas pues son muy apreciadas porque permite dar flexibilidad a la maquinaria y alta velocidad. Entonces, en la medida que se obtienen velocidades de 300, 500, 600 o más metros por minuto,
está aprovechando la maquinaria, no está trabajando a una velocidad eh, que era lo que tenía anteriormente, de 30, 50, 100 o 200 metros por minuto, sino que puede aprovechar el parámetro, puede utilizar la máquina o llegar a la velocidad de línea esperada y de esa manera su proceso es más eficiente porque está obteniendo 2 o 3 veces la velocidad que normalmente se obtiene en la maquinaria. Esto es utilizado, por ejemplo, para cables de mucha rotación, por ejemplo, en PVC, polietileno, building wire, flexibles, control, instrumentación. Y en el caso específico automotriz, es muy interesante porque normalmente se trabaja con una sección o un espesor reducido. Recuerden pues que el automóvil tiene unas dimensiones ya definidas, entonces lo que se busca es cada vez tener unos cables con mejor aprovechamiento del espacio, unos cables reducidos con una temperatura de trabajo mayor, con una sección más pequeña y con una gama de características como son las rayas, la identificación de color y demás. Y todo esto se puede obtener en una pequeña dimensión, en un pequeño espesor, de tal manera que pueda utilizarse, por ejemplo, en los sistemas de alarma, los sistemas de iluminación, el- las luces del vehículo o el sistema de alarma o de potencia del motor. Todo esto, pues es por eso que está resaltado, por la ventaja que puede dar en el sector automotriz. Y adicionalmente con control PLC o sin PLC, recomendamos obviamente el uso de un PLC para que toda la maquinaria pueda trabajar de forma integra- integrada y se tengan los mejores resultados. ¿Cuáles son los elementos básicos de una línea? Entonces tenemos el desembobinador, el control de diámetro, puede ser un precalentador de ser necesario, el tablero eléctrico, las extrusoras, como hablamos, una, dos o tres, el enfriamiento, una canoa de enfriamiento, un sistema de, luego un secado, un sistema de marcación, un chispero, una medición de diámetro y un embobinador. Al final puede resultar en una unidad de enrollamiento o directamente en bobinas dependiendo del tipo de producto a obtener. Y en el caso de Billingware se utiliza normalmente este paso posterior a una enrolladora y a un sistema de empaque automático. ¿Qué características tienen estas líneas de extrusión de cables? Entonces, normalmente hablamos de lleve 50 hasta lleve 90, donde este de 50 a 90 corresponde al diámetro del tornillo en milímetros, normalmente con una relación LD de longitud a diámetro 25:1, pero que puede ser variable dependiendo del requerimiento. Si se requiere, por ejemplo, 20:1, pues no hay ningún problema. Si se requiere 30:1 porque se vaya a trabajar con silano monosil o silano líquido que se va a dosificar a la extrusora y se va a alimentar, pues se necesitaría obviamente una bomba, todo un sistema de dosificación y una longitud mayor de tornillo. Eh, la producción en kilogramos hora, una producción estimada, pues hablamos desde 70 kilos hasta 250 kilogramos por hora. Y aquí aparecen los diámetros de los cables. En la medida que tengamos un diámetro de tornillo mayor, podemos obtener una mayor producción y eso se refleja en un mayor diámetro de cable, porque tiene un mayor conductor, pero también un mayor espesor de aislamiento. Y las velocidades, como ven, aquí tenemos 450, 500, que son unas velocidades interesantes. En el caso, por lo menos, de la YB35 y YB45, se pueden utilizar en conjunto con alguna de las otras extrusoras porque se puede utilizar, por ejemplo, para rayas. Uno de los cables normalmente tiene una raya, por ejemplo, uno verde con raya amarilla o rayas de identificación de, de cuál es el número de fases. Entonces, en ese caso, lo que se hace es que se coloca la extrusora principal y lateralmente se coloca el, estas extrusoras como portátiles, pues, para, de tal manera que puedan colocar el número de rayas y las características y el color de la raya que se requiera. ¿Hasta aquí hay algún comentario, alguna inquietud?
Bueno, mientras tanto, De momento no, pero voy a preguntar. perfecto, muchísimas gracias. Listo. Bueno, perfecto. También hay producción de alambre, de soldadura. Esta es una aplicación diferente con aleación de aluminio. Entonces, para estos casos específicos de algún tipo de mallas o de construcción de este tipo de cosas, pues normalmente se usa cobre, plata, aluminio, zinc, plomo, zinc, aluminio y demás. Entonces son materiales que son difíciles de procesar y hay una máquina especial para este tipo de usos. No es muy usual, pero también está disponible. Normalmente es para algún tipo de mallas que se quiera obtener. Y otros elementos, o sea, así como hablamos de la línea completa, en algunos casos se requieren unos elementos específicos para reforzar ese tipo de línea. Entonces, entre ellos está el Caterpillar, por ejemplo, para una tracción de 200 a 4000 kilos. En el caso en que los cables sean muy pesados, normalmente hablamos de un 250, 500, 750, 1000, casi 1000 hasta el 2000, se puede necesitar un Caterpillar porque es un cable supremamente pesado y el Caterpillar permite realizar un jalado, un esfuerzo, una tracción que es necesaria para la línea. Adicionalmente hay medidor de diámetro por láser. Entonces, para el producto terminado se puede tener adicionalmente la medición del diámetro por láser integrada pues a la máquina. Y en el caso de impresora, una impresora láser, entonces se puede obtener para velocidades normalmente 200 metros por minuto, para PVC, polietileno, cauchos, halógenos y demás, en el cual el cable queda rotulado. Entonces, en este caso es interesante porque en algunos casos, por ejemplo, para polietileno se presenta que se despega. Entonces, para buscar la mejor adhesión, la mejor manera de que la tinta se fije o que normalmente el cable sea legible. Entonces, todo este tipo de cosas es conveniente. También ahí es bueno recordar que nosotros utilizamos con mucho cariño nuestros marcadores de disco, ¿sí? En los cuales obviamente el cable tenía que pasar por los marcadores y debía eh, quedar en alto relieve o en bajo relieve o con aplicación de tinta, pero las velocidades que podían obtener no serían las mismas. Entonces, también considerar que se recomienda actualmente el uso de impresoras láser que dan mejores resultados para trabajar a una velocidad mayor y que no sea la limitante para la fabricación. Hay adicionalmente máquinas de soldar en frío, muchas veces necesitamos soldar en frío alambres y obviamente no es un proceso sencillo, entonces se puede soldar en frío a través de algún tipo de maquinaria, unir los hilos sin necesidad de estar utilizando permanentemente eh, soldadores. Y también, aunque esto ha ido regulándose ya, se usa espectrofotómetro, por ejemplo, si queremos saber si el material que se utiliza es ROHS, o sea, tiene metales pesados o no, si tiene halógenos. Entonces utilizamos un espectrofotómetro y podemos confirmar, ver si los materiales que estamos usando efectivamente tienen un bajo contenido de halógenos y de metales pesados. Hasta aquí entonces los equipos para diferentes aplicaciones en cables eléctricos. También hay elementos individuales, o sea, en algunos casos pueden necesitar la extrusora, pueden necesitar la trefiladora gruesa, la trefiladora mediana, la trefiladora fina, el recocedor o los diferentes elementos para trabajar en línea, aunque les hacemos la aclaración, ¿no? Cuando normalmente, voy a regresar un segundo, cuando normalmente tenemos una maquinaria ya instalada, no es fácil acomodar alguno de los aparatos porque obviamente ha sido diseñada
anteriormente por un fabricante, o si es hecha en casa, hay mayor dificultad. Si es hecha en casa, los parámetros de diseño son diferentes a los que se obtienen cuando se compra una maquinaria, una trifiladora, una cableadora, una extrusora, y necesariamente no es fácil acomodarla con los diferentes elementos, como por ejemplo una recocedora. Hay que ser muy analítico para mirar las características de la máquina antes de hacer el acople con otros elementos, o el tensionador, el control de tensión, o los diferentes elementos. Y en general, recordamos características de New Lead: flexibilidad, mejor relación costo-beneficio, velocidad, y que son equipos modulares que puedes armarlos en la medida que requieras. Para el sector plástico, entonces también para el sector plástico y cablero tenemos diferentes equipos de laboratorio. Una de las pruebas que normalmente no ha sido como muy trabajada y que es conveniente tener en cuenta en el sector plástico corresponde a las pruebas de llama. Estas pruebas de llama entonces tienen diferentes características, normalmente están establecidas para la IS 60332, raya 1, hablamos de una prueba de llama horizontal; si es raya 2, hablamos de una prueba más exigente, y incluso en condiciones de incendio podemos mirar si la llama se propaga más de cierto tiempo. En el caso más exigente, por ejemplo, hablamos de una llama con 70.000 BTU hora, con una temperatura definida, con un tiempo de aplicación de la llama, y mirar la altura a la cual asciende la llama dependiendo del tipo de plástico, del tipo de prueba, del tipo de cable utilizado. Entonces, es conveniente incluir las pruebas de flamabilidad para conocer el comportamiento de los materiales. Si, por ejemplo, vamos a evaluar unas placas de fabricación para un techo o para una vivienda, pues con mayor razón hay que conocer el comportamiento, la generación de gases, si son gases ácidos, o qué productos de la combustión se pueden obtener, y el riesgo al utilizar dichos materiales. Adicional a la llama, normalmente se utiliza también la cámara de humos. Esta cámara de humos nos indica la generación de humos contra el tiempo. ¿Qué es lo que se hace normalmente? Se tiene una luz de incidencia, eventualmente de abajo hasta arriba, donde se mira la generación de la luz del 100%, o sea, de la lente de abajo a la de arriba, 100%, en la medida que se produce el, la generación de los humos. Esta iluminación se va reduciendo, se mira el dato al 70% y se evalúa el tiempo hasta que la cámara está completamente llena. En ese caso, pues, ya no se vería. Sería una simulación de que no se puede ver, de que no se puede evacuar un espacio, y es conveniente tener los datos entonces de densidad óptica de humos, el dato de OF4, que sería el dato del primer minuto, segundo minuto, tercer minuto y la mitad del cuarto, y evaluar en general la generación de humos. Permite comparar, por ejemplo, para quienes quieran analizar el comportamiento de un PVC de bajos humos, o un material no halógeno, o un polietileno con retardantes, en fin, todo este tipo de cosas. Puede comparar un polipropileno, puede comparar la generación de los humos y establecer los parámetros para evaluar que hay mejores características, que se ve más, que hay menos generación de humos con el tiempo, y que el material es adecuado para la aplicación en la cual está definida. Para pruebas de llama hay una gama completa de pruebas de llama. Normalmente entonces se tiene, por ejemplo, para llama horizontal, se coloca la llama horizontal, la muestra se mira en la propagación desde el punto de aplicación, y esto nos daría una llama horizontal, pero también hay llama inclinada, 45 grados, llama W1, en la cual se coloca un banderín y se mira el avance de la llama. Y en general, todo este tipo de pruebas de llama se pueden realizar para tener características del comportamiento del material, de la materia prima, como del producto terminado, y es bueno entender que hay este tipo de opciones para el sector plástico.
Otro equipo que se utiliza muchísimo para pruebas en el sector plástico y cablero corresponde a este tipo de dinamómetro de doble columna. Normalmente la doble columna permite llegar a unos rangos mayores en la escala de fuerza, de tensión, y lo que se hace normalmente es la pieza o la mordaza inferior es fija, la parte superior, la mordaza superior es móvil, se coloca la muestra entre mordazas y se desplaza hasta la ruptura. Para el equipo, entonces se tiene conexión al computador, un software que permite evaluar la carga de rotura, la elongación y en este caso de doble columna puede obtenerse para hilos metálicos o para piezas troqueladas, tubulares o piezas o placas que se quieran probar de tal manera que se obtenga el resultado de las pruebas mecánicas. Esas pruebas mecánicas pueden ser originales o pueden ser envejecidas después de un proceso de simulación del envejecimiento en un horno con cambios de aire. Este tipo de cosas permite hacer estas pruebas. Y adicionalmente también para quien requiera, se puede definir la prueba de compresión, en la cual obviamente se cambian las mordazas por unas placas planas, se presiona el tubo, la manguera, la pieza que se vaya a fabricar y se puede obtener el valor de la resistencia a la compresión también a través de un equipo como este, que sería el dinamómetro o el probador de esfuerzo universal. Otra ventaja, entonces, que se puede variar las longitudes, que se pueden variar las velocidades, normalmente de 50 milímetros por minuto hasta 500 milímetros por minuto, y tener en un solo equipo múltiples opciones de pruebas. Aquí aparece relacionado con la norma GB. Es bueno que tengan en cuenta que estas normas GB son de China, pero son los equivalentes a las normas UL que normalmente conocemos o a las NTC que permiten hacer el seguimiento de las pruebas según las normas. También está la placa, la prensa de placas. La prensa de placas, pues, normalmente se utiliza para obtener a partir de material granulado, material en polvo, luego definir la presión, la temperatura y el tiempo. Entonces podemos obtener placas o muestras moldeadas en las cuales podemos ver en los geles, si es una placa muy delgada, si hay manchas de materias primas, si hay contaminación, si hay combinación de colores, mezclas, muestras, podemos ver cuál es el aspecto de la muestra antes de iniciar el proceso de fabricación o para pruebas de laboratorio, para pruebas físicas y demás. Y adicionalmente para investigación y desarrollo, entonces puedo obtener materiales como PVC, polietileno, polipropileno, no halógenos o mezclas con materiales reciclados o con algunos tipos de fibras. Entonces es muy conveniente tener en cuenta este tipo de cosas y normalmente hablamos de una capacidad de 20 toneladas, de una temperatura entre temperatura ambiente, considerándola desde 20 grados hasta 200 grados, con un PLC programable touchscreen, o sea, a través de la pantalla, y con variación del tamaño de las placas, ¿no? O sea, puede ser 30 por 30 por 60 o de diferentes características según lo que se requiere. Y aquí están unas características, normalmente 380 voltios, puede pasarse a 220 sin ningún problema, y las dimensiones del equipo y el peso. Entonces, estos equipos también es conveniente tenerlos para poder hacer desarrollos en plásticos, diferentes tipos de mezclas y obtener resultados. Otro equipo que utiliza mucho es el equipo de índice de fluidez, el cual permite encontrar el flujo de material a una temperatura y un peso definido. Entonces, esto también se puede cambiar desde 2.1 kilogramos hasta 21 y revisando la temperatura normal si es 190 o si cambia dependiendo del material. Entonces se puede obtener el índice de fluidez
o eh, el comportamiento del material con el tiempo. Lo mismo para polietileno, polipropileno, poliestireno, ABS, poliamida y otros materiales como policarbonato. Entonces, este tipo de cosas tiene sus equivalentes en la STM y en las normas ISO o GBT, que serían las de China. También tenemos específicamente para plásticos la prueba de formación, que es mirar qué tanto se deforma una, una pieza, placa, aislamiento, chaqueta o una superficie plástica cuando se coloca el peso y se define en un horno luego de una hora cuál es el peso, el espesor inicial, el espesor final, luego de aplicar un peso, y eso permite saber qué tanto se deforma el material. Muchas veces se necesita que el material tenga una resistencia a la deformación y que no se vaya, digamos, a fundir en primer lugar, en segundo lugar, que pueda tener un espesor mínimo luego de la prueba. Y en el caso de Joset es cuando se utilizan pruebas para materiales reticulables o vulcanizables, se utiliza sobre reticulables, se utiliza, por ejemplo, silano o se utiliza peróxido o cualquier tipo de cosa que permita curado. Y en este caso se coloca la muestra, se coloca un peso y si el material se rompe dentro de los 15 minutos, pues el material no está curado. Si el material no se rompe, a pesar de la colocación de un peso, y luego se le retira el peso y vuelve a un valor cercano a su posición inicial, entonces se conoce si el material está curado o el tiempo que lleva y la velocidad que lleva de curado. Entonces, esto es conveniente también para pruebas en materiales plásticos. Una consideración muy importante, esta cámara ambiental, esta cámara para alta y baja temperatura. En una sola cámara puede simular el comportamiento de materiales desde menos 70 grados hasta 150. ¿Por qué es importante? Yo quiero colocar una pieza a menos 40 grados. Voy a hacer una pieza para una norma como la UL o para exportación a Estados Unidos, Canadá o Europa. Debo garantizar, por ejemplo, a menos 40 grados y que la pieza no se va a deformar, no se va a agrietar, no se va a dañar. O necesito trabajar a una temperatura hasta 150 grados, entonces puedo colocar la pieza, la placa, el cable, el elemento que requiera probar, lo puedo colocar dentro de la cámara y puedo trabajar hasta 9.999 horas. O sea, puede trabajar durante muchísimo tiempo, conocer el comportamiento del material, validar que de acuerdo a la norma no se presente agrietamiento o daño del material y obviamente en una sola cámara puede trabajar en frío, en caliente y trabajar una cantidad de muestras, no solo una por una, que es otra limitación. Entonces, esta cámara está recomendada para todos. Estamos disponibles a través de Newlead y GPA para ofrecer las cotizaciones y los elementos que requieran y adicionalmente para atender las inquietudes que tengan a bien hacer al respecto. Como les comentaba, también se utilizan los hornos de ventilación de aire. Hay dos opciones. Voy a explicar la primera. Entonces, si es envejecimiento del material plástico con un horno de ventilación natural, entonces estamos hablando que los cambios de aire que sufre son de 8 a 20 cambios por hora. Entonces, si estamos hablando de 100 litros como un ejemplo, entonces está cambiando de 8 a 20 veces esos 100 litros que están contenidos dentro del horno, dentro de la cámara del horno, y obviamente el envejecimiento del material es relativamente bajo. Podemos obtener unos resultados muy buenos si se utiliza en algunas pruebas para ventilación natural. Por ejemplo, una prueba de aceites, una prueba de diferentes cosas, no tiene mayor exigencia eh, en cuanto al cambio del aire. Pero cuando tenemos unas muestras sometidas eh, como cables, cueros, plásticos, cauchos, textiles y demás, es necesario que existan los cambios de aire. Quiere decir que ya no son
de 8 a 20 cambios de aire por hora, sino que estamos hablando alrededor de 100 a 200. Eso que permite, como existe ese cambio de, de volumen del horno por hora, entonces realmente hay un envejecimiento bastante significativo y esta prueba es una simulación de lo que correspondería a un tiempo mucho mayor de un material plástico o caucho o cuero, como lo estaba expresando. Entonces, eso es muy importante, tener también un horno para mirar y hacer una simulación de cómo se va a comportar, cómo va a cambiar, por ejemplo, si cambia la temperatura, si cambia el tiempo de envejecimiento o si cambia el material que utiliza para su producto. Entonces va a obtener unos resultados diferentes y va a poder compararlos con sus competidores o con sus producciones de otros momentos. Para mediciones de espesores específicamente, normalmente se utiliza un proyector de perfiles. En el caso más sencillo, se utiliza un pie de rey, pero cuando se tienen diferentes mediciones y se quiere conocer en laboratorio y mirar exactamente que los materiales estén centrados, que tengan el espesor adecuado, si se aplican varias capas, que las capas correspondan a lo que se requiere, ¿sí? Entonces, lo más conveniente es tener un proyector de perfiles que permita ampliar la imagen 5, 10, 20 veces y de esa manera se puede garantizar que los espesores se cumplen, los espesores mínimos, los espesores promedio, las dimensiones, los diámetros y en general las características del material que se utilizó en una manguera, en un cable, en un aislamiento, en una chaqueta, corresponden a lo que se requiere y que está cumpliendo adecuadamente. Eso es básicamente lo que tenemos en este momento para comentarles. Sin embargo, existe todo un catálogo mucho más amplio con muchas más referencias. Normalmente hablamos de alrededor de unas 100 o 200 referencias de máquina. Entonces, que hemos querido presentar simplemente un ejemplo y de nuevo recordar las ventajas de New Lead. Tiene más de 25 años de experiencia, más de 20 años exportando máquinas a más de 20 países y adicionalmente a través de Alibaba como un premio a la excelencia. Adicionalmente ya se están ofreciendo diferentes tipos de máquinas en Latinoamérica con las ventajas de mejor costo-beneficio. Respetamos profundamente a los fabricantes de otros sectores de diferentes países, pero vemos que la relación de Newlin en costo-beneficio, en velocidad de máquina, en costo del equipo y en general las características productivas le permiten obtener mejores resultados, menor gasto comparativo de energía, mayor productividad y unos resultados de eh, productividad que son necesarios para poder competir en este mercado, que ahora ya no es solo un mercado local, sino un mercado abierto para diferentes productos de muchos países, entre países latinoamericanos, competencia con productos de China, de Turquía, de Estados Unidos, de Europa, y en esa medida, en la medida que queramos competir, tenemos que revisar la manera de mejorar nuestra maquinaria actual o cómo utilizar maquinaria nueva que tenga las mejores especificaciones y que pueda tener un tiempo de vida supremamente competitivo. Es decir, que al final la maquinaria que tenemos pueda generar los productos que se requieren actualmente a la velocidad que se requieren y con las menores pérdidas, desperdicios o daños. Entonces, para esto, desde New Lead y GPA, extendemos un saludo, agradecemos a todos su tiempo y si hay alguna inquietud, por favor háganosla saber a través del correo guarina@live, a través de la tienda. Esperamos posteriormente enviarles una imagen de nuestra tienda virtual para que puedan ver todos los productos que acabamos de mencionar y otros que están expuestos y en general que puedan establecerse un contacto, una comunicación frecuente, permanente con ustedes desde el sector cablero, el sector plástico, investigación y desarrollo e incluso sector educativo. Según me comenta, entonces para sector educativo también
que puedan conocer cuáles son los fundamentos del procesamiento de los materiales plásticos en una extrusora o de una maquinaria para un producto terminado, como sería los cables, las tuberías, las mangueras, todos procesos de extrusión continua. Entonces, para todos, el agradecimiento por su participación y adicionalmente quedamos atentos para nuevos webinars posteriores. Por favor, si tienen inquietudes, háganlo saber a través de la plataforma Visiri o a través del contacto con la tienda de GPA, en la cual con mucho gusto esperamos atenderles. Posteriormente se enviará el playback para que puedan verla de nuevo, difundir con su grupo de trabajo y de nuevo, estamos atentos. Muchas gracias por su tiempo y muy amables. Señor José David, ¿algún comentario adicional? No, de momento no tenemos preguntas adicionales. Perfecto, para todos, muchas gracias. Que puedan visitar la tienda, que puedan eh, dar la vuelta y que nos hagan llegar sus comentarios. Muchísimas gracias, muy amables. Una feliz tarde. Hasta luego. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego.